La palabra del Señor dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Dios, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te pedimos que traigas discernimiento, revelación de Jesús a nuestra vida, Dios. Porque tu palabra es para dirigir e instruir, Dios, para darnos dirección, para llevar nuestra vida a cumplir el propósito que está en ti, Padre. Te pedimos que esta mañana nuestro espíritu se conecte a tu espíritu y que seas tú hablándonos, Dios, trayendo convicción de tu palabra, Padre. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, tenemos al apóstol Pablo en una encrucijada, ¿verdad? Tenemos al apóstol Pablo peleando, llevando a una iglesia que no era una iglesia fácil. Amén. Voltea con el que está a su lado, véalo, y el que está a su lado debería ir a la iglesia del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque era una iglesia muy difícil. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía la encomienda, el llamado a los gentiles, aquellos que no nacían ni crecían con un fundamento de la palabra o de las leyes de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corintios, dándose cuenta que había un gran problema dentro de la iglesia. Amén. Y este problema tenía que ver con la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios, la encomienda que había recibido de parte de Jesús cuando era Saulo de Tarso y tuvo un encuentro con Jesús mismo y le dio la encomienda de qué hacer, llevar el evangelio, llevar al Cristo resucitado, aquel que había muerto por nuestros pecados, había resucitado para darnos vida. Ese era el evangelio de Pablo. Pero ¿a qué se estaba enfrentando Pablo? Pablo se estaba enfrentando hacia muchas adversidades, dificultades de ese siglo. Amén. Ahora ponga mucha atención, ¿por qué? Porque Pablo habla acerca de la palabra de la cruz y habla y dice, es locura totalmente. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden, para los que no tienen dirección hacia qué, hacia la cruz. Amén. ¿Le ha pasado a usted que de pronto ve ciertas cosas que dice, está loca esa persona, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Por ejemplo, a mucha gente, a mí se me queda viendo medio raro cuando le pongo catsup al huevito, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ponerle catsup al huevito? Levanta la mano. Ahí tenemos, hermanos, ustedes son los locos conmigo, ¿verdad? Y yo cuando estaba chico recuerdo bien que mi mamá siempre se sentaba y cuando comíamos arroz, mi mamá le ponía y le pone plátano al arroz. ¡Qué asco! Hermano, levante la mano. ¿Quién le pone plátano al arroz? Ahora, cuando vemos eso, esa persona está loca. ¿Cómo se le ocurre hacer esa combinación? Me llamaba mucho la atención porque al principio Jesse, cuando empezó a conocer
un poco más de mi cultura, que no conocía nada. Yo ya conocía su cultura muy bien, pero cuando ella no conocía nada de mi cultura, se le hacía extraño que nosotros no usábamos tenedor ni cuchillo, para todo usamos una tortilla, ¿verdad? Y más, yo lo escuchaba hablar con los argentinos, ¿verdad? Ya soy argentino también, porque lo escuchaba hablar y decía, no, es que solamente comen tacos. Y yo ya la veía. Sí, o sea, al final de cuentas es taco. No, es que no es lo mismo un taco que otro taco. Hermano, ¿es lo mismo una campechana que una flauta? No. Y ella decía, pero es tortilla y carne. Aunque sea tortilla y carne, no es lo mismo. Entonces, para ellos, muchas cosas que nosotros hacemos, como ponerle chile, es de locos. Muy locos. Yo les llevo a mis hermanos argentinos las salsas que venden en Soriana y todas esas, ¿verdad? Que no pica nada y se ponen a jugar a ver, cómele y a ver si es cierto, mucho chile y son de esas de ¿cómo se llama? Guacamole, ¿verdad? Que no trae nada. Nada, así nada más. Salsa Valentina, oh, está bien picosa. Y para ellos nosotros estamos locos. Mi suegro estuvo acá y en una reunión de varones que tuvimos en la casa del hermano Joe, ¿verdad? Hicimos carnita y todo. Le pusieron un molcajete así con salsota de esa roja endemoniada, ¿verdad? Y estaba picosa y mi suegro agarró y le metió y le mordió y comió y todo. Y yo lo veía que se estaba muriendo, pero él decía que no. Y ellos no entienden nuestra locura de comer con chile, ¿verdad? Y me decían, el asado argentino es la carne más rica que usted va a probar en toda su vida. Yo se lo puedo decir. Pero le hace falta algo: tortillas y chile. Y dice Jesse, entonces no es asado. ¿Por qué? Porque es en nuestra cultura. Estamos impregnados de chile y tortillas. No hay nada más. Y mi suegro se fue bien contento, ¿verdad? Y llegando allá estuvo bien malo como 4, 5, 6 días. No se podía ni sentar ni caminar, ¿verdad? Dormía en el aire y todo. ¿Por qué? Porque para él es de locos. Pero hermano, ¿cuántos se les antoja una salsita, ¿verdad? Molcajeteada así? Y ya nomás dije eso y empezó. Hermano, ya termine la predicación. Apenas vamos empezando. Aguante la tripa. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. Ahora, el apóstol Pablo sabía que había judíos y había griegos. Los gentiles, que sí creían en Jesús, iban tras la cruz. Sí, ellos llevaban el evangelio y creían el evangelio, pero tenían grandes problemas entre sí. ¿Por qué? Porque no entendían la verdadera naturaleza o el verdadero evangelio o el verdadero reino que Jesús había venido a establecer a esta tierra. Amén. Ahora empieza la cruz. La palabra de la cruz es locura. Pero empieza hablando y diciendo, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, hace que nadie en la sabiduría terrenal va a poder conocer a Dios. A Dios lo conocemos a través de la palabra, pero la palabra es locura. Ahora, entender esto para el apóstol Pablo era fácil porque había tenido un encuentro directamente con Jesús, pero para los judíos y para los griegos era muy difícil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los griegos vivían bajo un tiempo muy importante en la filosofía.
Usted va a escuchar a Aristóteles, ¿verdad? Va a escuchar muchos filósofos griegos, pensadores, que muchos de ellos estuvieron antes de Cristo, mediante Cristo y después de Cristo, y que todas sus filosofías tenían que ver con algo. ¿Con qué? Con pensar. Y antes de que el Imperio Romano, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, que era establecido y era el imperio más fuerte, antes el imperio griego era quien retomaba y quien tenía toda la autoridad. ¿Por qué? Porque tenían el poder de todo. ¿A través de qué? Del conocimiento. El conocimiento es poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para ellos entender lo que el apóstol Pablo predicaba era una dificultad. ¿Por qué? Porque su estilo de vida era a través de qué? De razonar, de pensar. Pero de pronto la otra mitad de la iglesia del apóstol Pablo vivía bajo otros términos. ¿Qué eran esos términos? Para creer yo necesito ver. A ver, muy bien, revela el poder de Dios, sana. Y usted puede darse cuenta que muchos de ellos lo seguían a través de la palabra de Jesús, pero otros lo seguían a través de lo que Jesús hacía. Pero ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo viene y dice, hay un gran problema dentro de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es locura para los que se pierden, pero es poder para aquellos que creen en ella. Ahora, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos quiere llevar en un camino totalmente diferente al que hemos estado llevando usted y yo. Mucha de la palabra, ¿verdad? El conocimiento que nosotros tenemos de la palabra nos lleva a tratar de entender a Dios, y jamás vamos a poder entender a Dios. Jamás. Porque aún en esto el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba en ese tiempo era aquel que se encargaba de escribir la ley totalmente de Dios, las leyes de Dios. ¿Quién sabía más de la palabra y de las leyes de Dios? El escriba, porque se la pasaba transcribiendo toda la palabra. Por eso aquellos que iban y cuestionaban a Jesús es porque sabían la palabra, pero no tenían entendimiento de la palabra. Y el saber la palabra te va a llevar a cuestionar a Dios. Pero Pablo habla y nos enseña, es locura totalmente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿quién eran aquellos que los disputadores de este siglo? Eran los griegos, que todo el tiempo estaban cuestionando las escrituras. El pastor dijo que, pero en primera de Juan 7:16 y en Éxodo 36:19 y no, ¿será o no será? ¿Cuántos alguna vez, seamos sinceros, cuántos alguna vez hemos cuestionado alguna palabra? Levante su mano. Levante su mano. Hemos dicho, eso está medio raro. Porque a ver, se supone que Dios es amor. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos de nosotros tratamos de cuestionar a través de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que dice la palabra de nuestro entendimiento? Que no es la sabiduría de Dios. Ahora, no vamos a poder entender a Dios si tratamos de usar nuestro razonamiento ante las cosas. ¿Por qué? Porque Dios llevó a salvar a aquellos creyentes solamente por una cosa, por la locura de la predicación, por la locura de la palabra. Es todo. Ahora, por la palabra fueron hechas todas las cosas.
Dice la palabra en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, hace que la locura de Dios es quien hace todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo, viendo lo que sucedía en la iglesia, decía, hay una gran necesidad de entendimiento. Pero no es un entendimiento natural, sino es un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo, enfrentándose a un montón de cosas, él tenía firme cuál era su meta. Él tenía seguro cuál era su siguiente paso. Él sabía qué es lo que no tenía que hacer. Ahora, muchos de nosotros no sabemos ni qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos conectarnos ¿con qué? Con la locura de la palabra. Ahora, Isaías 55 nos habla y dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. O sea, hace que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros empezamos a ver la vida a través de la palabra, las cosas empiezan a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Primera de Corintios 2:14. Nos enseña y nos lleva por este caminar poder entender. Y ayer mientras venía preguntándole a Jacer, dime cuál es este y dime cuál es este y dime qué hablaba tal pensador y dime qué filosofía era tal, y no le voy a hablar de los filósofos porque no tiene sentido hablar de filosofía. Todos los filósofos en ese tiempo iban en contra de lo que Jesús enseñaba y establecía. Y había un filósofo, un pensador que estaba de acuerdo con los judíos y trataba de entender qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero hermano, cuando nosotros empezamos a pensar, las cosas salen mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han dicho esta frase? Es que yo pensaba que la coca era buena, porque a veces me sentía bien lleno y me tomaba una coca y se iban todos los gases, eruptaba mucho. Y me tomaba una coca a las 2 de la mañana cuando me aventaba unos 20 tacos con otra coca. Pero no es algo bueno lo que nosotros pensamos. Y la iglesia en ese tiempo hacía cosas buenas, pero no eran las cosas correctas. Podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo seguía amonestando a la iglesia porque tomaba el cáliz, la santa cena, y les decía, híjole, están haciendo un desastre, están haciendo cosas buenas, sí, pero no de la forma correcta. Usted está viniendo a la iglesia, sí, pero no de la forma correcta. Usted está en el tiempo de alabanza, sí, pero no de la forma correcta. Usted está viniendo a la oración, sí, pero no de la forma correcta. Y el apóstol Pablo se daba cuenta, ¿sabe por qué? Porque abundaba más un pensamiento que la locura de la palabra. Lo que nosotros podemos pensar que puede ser mejor, ¿verdad? Y no lo que en la Biblia dice que es mejor. Y el pensar que está bien no quiere decir que esté mal, no. El pensar que está bien muchas veces nos ha llevado a estar mal delante de Dios, porque sí está bien, pero no es lo correcto. Me acuerdo una vez que estaba en Argentina y fue la última vez que estuve por allá antes de casarme con mi hermosa esposa, ¿verdad? Y estaba por allá y estaba en un congreso, fui con David a grabar y después estuvimos en un congreso de adoradores. Y después del momento en el que terminamos de grabar un día entero, un día sí, un día entero, pero muy cansado. Ya eran como las 2 de la mañana
y estuvo bien fuerte ese momento de adoración. Y nos fuimos a la casa a descansar y yo me sentía muy inquieto, muy inquieto, muy incómodo. Y David y Teo, un amigo de Brasil, estábamos ahí todos en la cocina cenando, eran como las 2 de la mañana. Y le digo a David, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir al cuarto porque me siento muy incómodo. Y le digo, no sé, sigo conectado con lo que pasó ahorita allá. Y le digo, dame chance y ahorita vengo. Y cuando me fui al cuarto me acosté, no me hinqué, no, me acosté, ¿verdad? Y cerré los ojos. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, regrésate a tu ciudad, a Cuña. Y yo ya tenía apalabrado, ¿verdad? Ya tenía las fechas que iba a estar 2 semanas más ahí en Argentina y me iba a ir a Brasil. Y ya en Brasil ya me estaba esperando un pastor y me estaba esperando un amigo. Íbamos a hacer muchas cosas, iba a estar por ahí como 3, 4 meses y ya me iba a regresar para acá. Y yo digo, híjole, no, ¿verdad? Se me hace que estoy conectado de más. Déjame voy para allá mejor. Y regresé y ya cenamos algo y toda la noche bien inquieto. Al día siguiente, a las 8 de la mañana nos iban a recoger. Fuimos a un congreso, estuvimos ahí ministrando y en un break que hubo por ahí para ir al baño, usted sabe, ¿verdad? Yo iba caminando para el baño y veo un profeta, un pastor que estaba ahí y se me queda viendo y me dice, Pablo, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy al baño. Me dice, no, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿cómo? Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o no te vas a ir? Y le digo, híjole, pastor. Le digo, sí. Y me dice, mira, ven. Y cuando me acerqué, empezó a orar por mí y me empezó a dar una palabra que me habían dado hace muchos años cuando yo llegué a la casa de oración. Y me dijo, esta palabra te la va a venir a confirmar alguien que cuando te empiece a orar por ti te va a decir estas palabras. Y él empezó a decirme esas palabras. Y me transportó a ese momento cuando me hablaron esa profecía. Y me dijo, y te dijo que alguien iba a venir a activar eso. Dice, y en este momento Dios lo está activando a través de mí. Me empezó a hablar y a decir, y se acabó. Hago cuenta que terminamos y dijo amén. Y el pastor, bueno, ve al baño, ahí nos vemos al rato. Y se fue. Y yo me quedé, o sea, les ha pasado, ¿verdad? Que el pastor les dice algo y ustedes están en shock por dentro y no saben qué hacer. Y el pastor, bueno, cuate, échale ganas. A ver, mi nieto hermoso, ¿verdad? Y ya se desconectó el pastor. Y usted sigue así como que, en coma, ¿verdad? Bueno, así me quedé yo. ¿Y qué hago? ¿Voy al baño? No, fui y me senté. Y terminando le digo, pastor, quiero hablar con usted. Me dice, ¿y cuándo te vas a ir? Le dije, no sé. Me dice, bueno, dime cuando ya te vayas a ir. Dice, y es más, mañana yo voy por ti. Y me acuerdo que terminaba ese congreso ese día y fue por mí y estuve hablando con él como desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en un restaurante, en un café que había, en un bar, perdón, ¿verdad? Porque allá los cafés se les dicen bar, ¿verdad? A decir que un bar malo no. En un café, tomándome un café y comimos, desayunamos, comimos y cenamos. Y ya después fue y me llevó a la casa. Y me acuerdo bien que le hablaba a su esposa y le comentó y apagó el teléfono y me dijo, voy a hablar contigo todo este tiempo. Dime todas las dudas que tengas, dime todo lo que me tengas que decir. Todo. Y le estuve preguntando un montón quién iba a ser mi otra esposa, mi próxima esposa, perdón, próxima esposa, ¿verdad? Me están viendo allá, lo esquivé, ¿lo vieron? ¿Quién iba a ser mi esposa? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo la iba a encontrar? Y como era un profeta y hablaba mucho de parte de Dios, no me contestó nada de eso. Yo ya sabía que no me iba a contestar nada de eso. Y me dijo, no, Dios tiene muchas opciones para ti. Tú eres el que debes de elegir. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que tú vas a culpar a Dios por lo que Él
te dio, y no es así. Dios te da libre albedrío, te pone muchas opciones, te da el conocimiento de bien y del mal, y tú escoges. Ándele. ¿Ah? Entonces yo no puedo culpar a Dios por mi esposa cuando me arañe. Va a decir Dios, hey, tú la escogiste. ¿Ah? Ahora sé que ella está en el plan de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo escogí a alguien con características y conforme al corazón de Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, ¿a qué voy con esto? Me acuerdo bien que terminamos de hablar todo lo que teníamos que hablar y me dijo, bien, ¿cuándo te vas? Y le digo, no sé. Voy a hablar con mi papá, hablo con el pastor. Había hablado esa noche con él que me sentía muy inquieto y me dijo el pastor, pues vente. Le digo, pero ¿cómo así de tan fácil? Si ya tengo una gira por delante, ¿verdad? Pues vente, no te preocupes, mañana te hablo. Le hablo al pastor y me dice, vente, no te preocupes, ¿cómo le hacemos? Tú te vienes para acá. Y me vine, ¿verdad? Estuve bien poquito fuera y me vine. Cuando me vine, Dios empezó a activar muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas que Dios me habló después a través de una palabra es, de nada servía que tú fueras a hacer todo lo que ibas a hacer si no estabas bajo mi voluntad. Ibas a hacer muchas cosas buenas, sí, iba a compartir, iba a grabar con los amigos, iba a estar en unas iglesias, iba a enseñar de la oración, iba a hacer un montón de cosas buenas, sí. Pero no iba a ser lo correcto. Y el apóstol Pablo se daba cuenta que la iglesia estaba haciendo muchas cosas buenas, sí, tomaba la Santa Cena, sí, pero no de la forma correcta. Y en lugar de traerles bendición, estaban maldiciendo sus vidas. Cuando nosotros no entendemos la locura de la palabra y tratamos de razonar qué es lo mejor, empezamos a vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora, mientras veníamos en el camino, le dije, Jacer, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pues sí, pero pues, dime más. Por la gracia de Dios, porque pues hago cosas. Le digo, no, el momento en el que uno hace, ya no es gracia, porque ya son méritos. Y la gracia no la recibimos por cosas que hacemos. La recibimos ¿por qué? La gracia se recibe por fe. Gracias, licenciado. Está bien metido en la prédica. Se accesa a través de la fe, la gracia. Le digo, no, dime. Me dice, pues. Y le digo, tenemos que encontrar la respuesta a eso. Y nos lleva a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Ahora, ¿qué es esto? Que las cosas que nosotros vivimos, hacemos y nos movemos, no podemos razonarlas. Y hay un gran problema en la iglesia. Usted está pasando problemas. ¿Y sabe por qué? Porque su espíritu le está diciendo qué hacer. Pero para su hermano, su jefe en el trabajo, su amigo, su compadre de los fines de semana, son locura. ¿Y qué dice? La palabra es locura para aquellos que se pierden. Nunca su suegra, su suegro, ¿verdad? Su hermano, su hermana, su jefe en el trabajo, su vecino va a entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son locura para los que se pierden, a menos que sea espiritual. Y muchos de la iglesia de Corintios tenían ese gran problema.
Si usted se pone a averiguar y a profundizar en la palabra, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo era específico con personas directamente, con familias, hablaba. No es como ahora, ¿verdad? No es como ahora de que nada más dos, no. Antes tenían un montón de hijos, ¿verdad? Las familias eran grandes. Y si alguien en la casa, y más el amo de la casa, creía en Jesús, todos creían en Jesús. Todos. El criado, todos creían en Jesús. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que usted está empezando a rodearse con pensamientos, razonamientos que no están en la locura de la palabra. Y muchos de ellos no es de razonar, no, es de ver. No, pues, no te veo bendecido, brother. ¿Ah? Ir al hermano, no, hombre, yo el otro día estaba hablando con Jesse y me decía, hay muchas personas que están en la misma situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que las personas pueden entender la locura de la palabra y otras personas razonar la locura de la palabra. Y le digo una cosa, 100% las personas que razonan la locura de la palabra no hacen la palabra, no cumplen la palabra, no viven la palabra. ¿Por qué? Porque va totalmente en contra de la naturaleza. Hay un libro de un filósofo que me tocó leer y que habla y dice la doble moral de Dios. ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a Abraham que matara a su hijo? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Y déjame decirle que mucha gente, ¿verdad?, ha pensado esto. ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer eso y los demás no lo hacen? Pero yo sí. Y le digo una cosa, no entendemos porque razonamos lo espiritual. Y la única forma de entender las cosas espirituales es a través de ¿qué? A través del Espíritu. ¿Qué está pasando con su vida? Yo no le puedo decir, ¿verdad? No soy Walter Mercado. Pero déjeme decirle que hay mucha gente que está enferma y no es a causa del pecado. Pero nosotros la vemos y la hermana no se sabe, algo mal está haciendo. Y a la hermana ni siquiera le importa ser sana. No le interesa ser sana. En su cabeza no está la sanidad. La sane o no la sana, la hermana sigue viniendo a la iglesia y buscando a Dios. Pero déjeme decirle algo. Usted, por ver que la hermana Dios no la sana, usted se va. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Necesito ver para creer que es real eso. Necesito razonar para poder creer. Y el apóstol Pablo hablaba y era muy filosófico cuando hablaba, era demasiado bueno. ¿Por qué? Porque la gente lo tenía que entender. Pero llegaba el momento en donde él tenía que hablar acerca de ¿qué? De la verdad. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos sus hijos. O sea, que yo le puedo preguntar a usted si es hijo de Dios y va a decir, híjole, pues sí, compruébemelo, dígamelo. Quiero saber por qué.
Le digo una cosa, nunca vamos a entender el por qué, ni a estar seguros del por qué. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros. Como iglesia necesitamos estar 100% seguros de las cosas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nuestro razonar es nada a comparación de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios invierte los papeles. Entre más tonto sea para nosotros, más sabio es para Dios. Hay muchos de ustedes que saben un montón, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el conocimiento para Dios es nada. Usted va a estar delante de Dios algún día y Dios le va a decir: muy bien, hiciste un montón de cosas, pero hermana, usted intercedía bien bonito, hasta yo Dios lloraba cuando la escuchaba. Pero ¿cómo hablaba mal de sus líderes? Perdón, Monclova, Saltillo, Veracruz, Iztapaluca, Estado de México. ¿Sabe por qué? Porque eso no importa. Puedes hablar las mejores lenguas del mundo, pero si no tienes amor, ¿sabe qué es esto? Es la simplicidad de Dios. Pero nosotros metemos a Dios y lo queremos hacer tan difícil. ¿Por qué? Porque razonamos todo. Todo lo razonamos. Hermano, es solamente perdonar. ¿Pero por qué? Si ella me hizo, ella me dijo, y un día, y si ella es cristiana, ¿por qué ella no viene y me pide perdón a mí? Es simplemente hacer, ¿pero por qué? Si yo estoy tantos años en la iglesia y la hermana es nueva y yo tengo que ir a pedirle perdón. Merezco respeto del pastor. Yo que soy iniciador de esta iglesia. Es nuestra lógica. Pero le digo una cosa, vivir la palabra es lo más simple. Es lo más simple. Jesús era lo más simple. Jesús no se daba marometas para sanar a alguien y desataba y ataba y super megataba y gritaba y no. Era simple la palabra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que para acercarme a Dios, yo tengo que ayunar 20 días, orar 5 de la mañana, unas mínimo 2 semanas para que Dios me escuche. No, Dios lo ha escuchado siempre. ¿Sabe por qué no ha hecho nada Dios? Porque todo eso que usted piensa lo está razonando. A Dios no, lea la Biblia. Lea la Biblia. A Dios no le interesan todas esas cosas. Le interesa escucharlo. Y la gente decía: tengo que entrar al templo, tengo que llevar un sacrificio, tengo que derramar la sangre, tengo que quemar el sacrificio para que Dios me escuche. Y dijo Jesús: no, yo vengo, yo soy el sacrificio, yo muero por ustedes y desde ahora ustedes son el sacrificio. Hermano, escúcheme. Jesús vino a hacer las cosas mucho más simples. Mucho más simples. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que seguimos razonando la palabra. Tratamos de encontrarle solución a los problemas de la palabra. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso? Fíjese todas las cosas increíbles que han pasado en la Biblia. Y usted sigue razonando diciendo: el arca no, imposible. ¿Verdad? Yo escuché a una persona: imposible que haya existido el arca de Noé. Tanta agua para inundar el mundo. ¿Verdad? No, imposible que con 300 haya matado un ejército así. Nada, historias de la Biblia. Pero sí creo en Jesús. ¿Verdad? Y vemos historias increíbles en la Biblia.
Como la de un burro que le habla a un profeta burro. ¿Verdad? Sí le entendió, ¿verdad? Un burro que le habla a un profeta burro que no quería entender, Balaam. ¿Verdad? Historias que usted dice, hermano, ¿cómo se va a poner a razonar las cosas? ¿Cómo Dios va a hacer las cosas en su vida? ¿Cómo Dios lo va a llevar a otro nivel? ¿Cómo Dios lo va a querer bendecir? ¿Cómo usted va a recibir la salvación, la sanidad? ¿Cómo usted va a ser redimido de todo pecado si usted cree lo que quiere creer? Es locura. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos, es locura. Ahora, ¿esta es la palabra? Sí, esta es la palabra que nos habla Dios. Si usted puede encontrar en la Biblia, se va a dar cuenta que todo, Jesús mismo y todo el Nuevo Testamento hablan y afirman y aseguran el Antiguo Testamento. Pero hay una gran necesidad en este tiempo de entender por qué levanto las manos, entender por qué tengo que cantar en la adoración. Usted hágalo sin entender. Hermano, ¿usted ha entendido por qué lo escogió a usted y no escogió a alguien mejor que usted? O sea, nos ponemos a pensar lo que nos conviene. Ajá. Porque usted está aquí y por qué no alguien mejor que usted. Dios no lo trajo y restauró su matrimonio y sanó su corazón y le dio un nuevo rumbo, un nuevo destino. ¿Se ha preguntado eso? No, solamente cuestionamos lo que parece que está mal. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es que nuestra carne es la que se interfiere a los planes de Dios, lo que quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque razonamos las cosas. Fíjese bien lo que habla en la Biblia. Hebreos 11:7 dice, por la fe. Ahora, en la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente, ¿qué es la fe? Es la convicción. La convicción, 100%. ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Por qué lo ama usted? Puede encontrar, no, porque Dios entregó a su hijo. ¿Y por qué lo entregó? No sabe. La sustitución, entender la sustitución. Dios tomó a su hijo viéndolo a usted. Dios fue a la cruz para sufrir el castigo que merecía a usted. ¿Por qué? No sé. Y se da cuenta cómo esas cosas no las tratamos de razonar. ¿Por qué? Porque esas cosas nos va a llevar a un arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros estamos dejando que nuestra carne sea quien nos diga qué hacer. Y no estoy hablando de Iglesia Camino de Verdad Acuña, ni Monclova, ni Frontera. Estoy hablando de la iglesia de Corintios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? Una convicción totalmente. ¿Por qué? No sé. ¿Qué nos da convicción de las cosas? El Espíritu. Ahora, usted no debe de encontrar respuesta a las cosas de Dios. Usted no debe de buscar respuesta a las cosas de Dios. Usted debe decir, no sé, pero estoy convencido 100%. ¿Por qué? Porque mi espíritu me da convicción. ¿De quién? De Dios. Ahora,
¿Se da cuenta que cuando nosotros menos esperamos pasan las cosas? Yo el otro día estaba hablando con Jesse y le decía, veo a la hermana Lidia, la veo muy rara, necesita sus lentes, ¿verdad? Y me dice Jesse, ¿por qué crees que Dios la sanó a la hermana? Y le digo, no sé. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, mira, tantos años la hermana en la iglesia, tan fiel, y esto y lo otro, y aquí y allá. Pero mi razonar en lo natural no tiene sentido delante de Dios. ¿Por qué la sanó? No sé, pero la sanó. Y gloria a Dios. La hermana estuvo buscando su sanidad, no sé. No sé si en ese momento, a lo mejor por muchos años, la hermana, Dios sáname. Y tal vez en ese momento la hermana levantó sus manos y dijo, Dios sana a alguien esta noche, Padre. Y había alguien al lado paralítico y la hermana, Señor, sánalo. Y no sanó al paralítico, la sanó ella. ¿Por qué? No sé. Pero déjeme decirle algo, eso no cambia a que creo que Dios la sanó. Pero le digo algo, muchos de nosotros estamos, no, hombre, a mí se me hace que la hermana es puro show. Esos lentes, nah, son los que venden ahí en la pulga. Ajá. Porque Dios no hace nada conmigo, por eso. Dios es un burro para hablarle a un profeta burro. Dios te está hablando, Dios está usando un burro para hablarte a ti burro. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es inentendible para nosotros. Vea lo que pasó con Noé. Vea, por la fe, por creer algo. Hermano, no llovía en ese tiempo. No era como aquí, no, ahí no llovía nada. Y déjeme decirle algo, tuvieron que pasar 100 años. ¿Sabe qué es lo difícil? Lo difícil no es que Dios lo hiciera, no, eso es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? La espera de 100 años creyendo y compartiendo todos los días esperanza, arrepiéntanse, porque viene un diluvio. Eso es lo difícil. ¿Y lo entiende? No. ¿Pero por qué? Por la fe. Por creer, por estar seguro de que Dios dijo que lo hiciera. Un arca. Imagínense que usted ve a alguien aquí haciendo un arca, va a decir, ese está loco. Yo le puedo decir que sí está loco, porque Dios dijo, solamente una vez voy a castigar al pueblo de esa forma con agua. Entonces ya no va a volver a pasar, no va a haber más arcas. Pero muchas de las cosas que nosotros vemos y razonamos nos están alejando del propósito y el plan de Dios. Jesús era lo más simple. Perdone. ¿Por qué? Si quieres ser perdonado, ama. ¿Quieres tener? Da. Simple. ¿Quieres vencer el mal? Haz el bien. Si alguien te pide algo, no se lo prestes, dáselo. Si te pegan en una mejilla, ¿qué? Usted lo dijo, no yo. Si se la rayan, dígale un salmo. Hermano, así de simple llevaba Jesús. Pero nosotros no. Fíjese, ya voy a acabar, porque le prometí al pastor, pero apenas voy entrando a la palabra. Era solo la introducción. Pero ponga mucha atención a esto. No voy a profundizar, nada más se lo voy a tirar así por encima, y la próxima que tenga chance profundizamos. Pero fíjese, Hebreos 11:7, hay 5 puntos pero fuertísimos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, que él creyó, tuvo convicción
en lo que Dios le mostró. Con temor a Dios. Número 2, con temor a Dios. Tercer punto, preparó el arca en el que su casa se iba a salvar. Número 4, condenó al mundo. Número 5, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estas cinco cosas resumen la historia total de Noé. ¿Por qué? Porque simplemente bastó en estar 100% seguro que Dios le pidió que hiciera algo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía temor de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que el temor nos aleja de Dios, y en Salmos habla y dice que necesitamos tener temor para entrar en una intimidad con Dios. Vemos cómo José, estando en una situación con la esposa de Potifar, llega y le dice: no. ¿Cómo voy a hacer eso delante de mi rey? No. ¿Cómo le voy a hacer eso a Dios? Un temor a Dios que no es que le tenga miedo a Dios, no, un temor de fallarle a Dios, de no cumplir su voluntad. Y déjeme decirle que eso no pasa en nuestra vida por falta de fe. Porque no creemos, hermano, lo que Dios nos habla. Si creyéramos 100% lo que Dios ha dicho de usted, a dónde lo va a llevar a usted, para qué lo escogió, porque le ha dado dones y talentos. Y eso es lo que el pastor cada vez que me sienta me dice: necesitas creer. Tú no ves las cosas así. Necesitas dejar de pensar. Yo era de la iglesia de Corintios. Íbamos todos juntos. Pero yo ya no quiero ir a la iglesia de Corintios. ¿Quién de usted ya no quiere ir a la iglesia de Corintios? Levante su mano. Ahí tenemos algunos cuantos que quieren dejar de pensar, razonar las cosas. Dejar de necesitar ver cosas. Ahora preparó el arca para que su casa. Fíjense en la necesidad, el saber que creer lo que va a pasar, lo que Dios va a hacer, te va a llevar en la necesidad de que tu casa esté dentro de lo que Dios va a hacer. Pero muchos padres, en lugar de acercar, afirmar a los hijos, todo lo contrario, los alejan. Hermanos, si tú dudaste, tú no crees, tú necesitas ver, tú necesitas razonar las cosas y ves que en tu casa la gente no es así, aléjate. Porque por tu causa, muchos de tus hijos, tu familia se va a perder. Hay muchos, hermanos, muchos jóvenes que han venido conmigo, me han dicho: lo que pasa es que mi mamá me dice: ¿para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto? Mi papá me dice: ¿para qué vas a los jóvenes? En lugar de irte a una fiesta ya con tu tío Chancho, que van a matar un marrano y va a ir tu primo y tus primas, y van a ir los muchachos, vas con los jóvenes. Me lo han dicho. Jóvenes diciendo: yo tengo necesidad, tengo problemas, quiero cambiar. Pero me dicen: no vayas. Y le digo: papá, quiero ir a los jóvenes. ¿A qué vas? Como yo soy el que te tengo que llevar y te tengo que traer. Va a llegar el momento en el que usted ya no pueda hacer nada. Y va a decir: mi hijo, yo te llevo. Y le va a decir: al baile. Mi hijo, ándale, mira, vamos con el pastor. ¿Para qué si siempre me hablaste bien mal del pastor? Ándale, mi hijo, vamos a la iglesia. ¿Para qué si con todas te peleas en la iglesia? Yo te dije varias veces: mamá,
perdónala. ¿Y qué me decías tú? No, que ella venga y que me diga y que... Cuando Noé entendió, tuvo temor porque creyó 100% y dijo, en esto mi familia tiene que salvarse. Y lea usted, cuando realmente tienen un llamado total de la palabra que es locura, el Padre mete a todos. Vemos a Abraham. En Hebreos encontramos y dice, Abraham fue el primero que vivió la palabra, que llevó la palabra, porque a través de él iban a ser benditas todas las generaciones. Fue el primer precursor de la palabra, Abraham. Vemos cómo cuando aquel carcelero va, ¿qué tengo que hacer? No te preocupes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no se quedó ahí nada más. Los llevó a su casa para que les hablaran la palabra a su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien no razona lo que pasa, alguien no necesita ver cosas para poder creer, y el Espíritu se conecta con el Espíritu, lo primero que tú quieres es que tu casa sea salva. Ya voy a acabar. Ahora habla y dice, y por esa fe, fíjese, por esa convicción condenó al mundo. Qué malo Abraham, perdón, qué malo Noé. O sea, Noé, gracias a esa fe que tuvo, todos murieron. Hermano, 100 años predicándoles, dándole oportunidad a Dios. Conviértanse de sus pecados, acérquense, va a venir un diluvio, van a morir, arrepiéntate. 100 años. Pero se da cuenta cómo nosotros decimos, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? Porque Dios no sana, Dios no le da de comer a los negritos de África, ¿verdad? Cada vez que alguien me pregunta que no es convertido y me pregunta acerca de Dios, si existe o no, me hacen ese tipo de preguntas. ¿Por qué existe la maldad? Si Dios existe, ¿por qué existen asesinos? Si Dios existe, ¿por qué los niños de África se mueren de hambre? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? No sé. Porque si la sabiduría humana fuera más que la de Dios, el mundo, los ideales de este mundo, ¿verdad? Fuera, ay, levántelo, ese termo, espero que haya sido uno chafilla, ¿verdad? Los ideales de este mundo fueran de bien y no de mal. Fíjese, condenó al mundo. Segunda de Pedro 2:5. Fíjese, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Hay otra versión que dice porque vivía y predicaba la palabra, y junto con Noé salvó a otras 7 personas, sus hijos. Ahora vemos, hicimos, no, es que Juan 3:16, ¿verdad? Dios, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera más tenga vida eterna, ¿verdad? Pero todos no lo sabemos hasta ahí. Hasta ahí no lo sabemos. Porque ese es Dios para nosotros. Pero ¿sabe qué es Dios realmente? Es lo que sigue. Si dice,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Jesús. Eso, razónelo. No de tal manera amó Dios, entrega, oh sí, Dios. Pero Dios te está hablando y te está diciendo, las cosas no están pasando por mí, están pasando por ti. Porque existe condenación. Existe condenación. ¿Para qué? Para aquel que no cree. ¿Qué es creer? Estar seguro. Ahora, las cosas no pasan nada más porque sí. Y la iglesia en ese tiempo pensaban que las cosas pasaban porque sí, porque algunos tenían problemas con la encarnación, otros decían que el huerto del Edén, todo era acerca de cosas alegóricas. Y Pablo decía, usted no entiende la verdad. El hombre, entre más piensa, más menso. Me acuerdo cuando conocí a mi esposa, empecé a hablar con ella y yo sé por qué la enamoré, porque para ella yo estuve bien menso. Le di ternurita y le hice varias preguntas y una de las preguntas le dije, ¿qué prefieres? ¿Almuerzo o comida? Sí, ¿verdad? Fue así. ¿Qué prefieres, el almuerzo o la comida? Y ella, es lo mismo. Y yo me quedé, pero aquí no es lo mismo el almuerzo y la comida, ¿verdad que no? Almorzar, desayunar, comida, la hora de la comida. Yo era bien menso yo lo que le hablaba. No me entendía nada de lo que yo le decía. Pero si yo me hubiera puesto totalmente lo contrario, ¿verdad? Hermano, no lo hubiera hecho, no la hubiera podido conquistar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entre más menso fui, ¿verdad? Y no pasa nada decirlo. Gracias a mis mensadas. Pero ya ves, ya tengo un güerito ahí, gordito, bien bonito, ¿verdad? Y ahora me dice, ay, Pablo, no sé ni por qué hablábamos. Le dije, no te hagas. Te hagas. Ahora, muchos de nosotros tratamos de encontrar lo mejor para poder entender y discernir lo que Dios habla. Nunca lo vamos a encontrar en lo terrenal. La única forma es el Espíritu quien nos da convicción del testimonio mismo de Jesús. Ahora ponga mucha atención. Cuando Jesús se va, regresa y le dice, no hagan nada hasta que hayan recibido el Espíritu. Jesús vuelve y está más de 40 días con ellos, hablándoles la palabra, dándoles instrucciones, y hasta que ellos reciben el Espíritu pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien da testimonio de Jesús. ¿Qué es esto, hermano? La única forma en la que nosotros podemos actuar es a través del Espíritu. ¿Por qué los discípulos no entendían a Jesús? Enséñanos al Padre. Y Jesús, están más mensos cada día. Por eso me caen bien. Enséñanos al Padre. No lo van a entender. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque no han recibido el Espíritu. Ahora, usted debe de entender que hay condenación para su vida. Porque no es lo mismo hacer el bien que hacer lo correcto. Ponga mucha atención.
Porque muchos de ustedes están tan confiados que lo que están haciendo es voluntad de Dios y no. Está bien, pero no es lo que Dios le está pidiendo que haga a usted. No, y es que yo estoy sirviendo. Dios me pidió servir, yo estoy sirviendo. No, Dios sabe en qué área tienes que estar sirviendo. Pero como no puedes ver, me voy a voltear, no puedes ver a la hermana ni en pintura, te vas al estacionamiento. Y eso que en el estacionamiento ni hay hermanas. Y ya te peleaste ya con una hermana. ¿Por qué? Porque Dios te está pidiendo algo que hagas. Y es específico. Y es lo correcto. Pero si tú no lo haces, pero haces el bien, te va a pasar como en la iglesia que estaba tomando la Santa Cena y se estaban muriendo. Entender esto nos va a llevar a poder encontrar el lugar que pertenecemos en Dios. Ahora, lo último, ya para acabar. Ay, ya me pasé mucho, Señor. Perdóname, Padre. ¿Quieren que se los diga? Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense cómo todas las cosas cambian después de Jesús. Todas. Los apóstoles hablan y todo es en Él, por Él, para Él, hacia Él. Todo es con Él. Y lea todo lo que va a encontrar es en Jesús. En Jesús. Ahora, los discípulos sabían que Jesús ya no estaba y en el momento en que Él ya no iba a estar, ahora sí necesitaban el Espíritu. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Jesús iba a dar testimonio en ellos. Muchos de nosotros cometemos el error por razonar las cosas y no entender realmente la sustitución. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha quitado el pecado de nosotros y hizo a su Hijo pecador. Dios nos ha puesto en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. O sea, sé que todas las cosas las vamos a encontrar en Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no entendemos esto, las cosas no van a funcionar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted no fue a la cruz, ¿verdad? Él fue en su lugar. Pero dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, hace que todo lo que nosotros hacemos es a través de Jesús. Ahora, entendiendo esto, para terminar, vamos a iniciar un tiempo, bueno, un curso, no sé cómo llamarle, pero un estudio para que los que quieran venir de la oración. Porque hay mucha gente que en lugar de orar correctamente, ora mal. Y déjeme decirle algo, no está mal, pero es mejor si oramos bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque activamos la palabra, pero entender la sustitución que Dios ha hecho a través de Jesús es llevarnos a la verdad. Ahora, fíjense cómo es lo que Jesús activaba, el poder que estaba en Él. Y les decía que en su nombre echaran fuera demonios. En su nombre fueran e hicieran las cosas y las cosas pasaban. ¿Por qué? Porque era a través de Jesús. Ahora, nosotros debemos de pedir al Padre a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. Ahora, cuando Dios voltea y ve al lado de su trono que está Jesús intercediendo únicamente por usted y por mí, no ve solamente a Jesús, nos ve a nosotros. Ahora, entender esto es
darnos cuenta que la justicia de Dios que se llevó a cabo en Jesús, se va a llevar a cabo en nuestra vida. No lo que nosotros pensamos que es justicia. No lo que nosotros pensamos que es justicia. Porque déjeme decirle algo, hermano. ¿Usted cree que Jesús merecía eso? Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar. ¿Qué haría? ¿Qué pensaría que merecía Jesús? Y yo la otra vez le decía a Jesse, estar sentado y todavía lavarle los pies, las patas ni pies al que te va a traicionar. Darle un besote, que te dé un besote. Partir el pan con el que te va a traicionar. Y saber que ya está ya hablando y diciendo. ¿Qué diría usted? El juicio de Dios. Que caiga juicio sobre ese. Dios hizo su justicia. La sustitución de Jesús en nosotros cambia nuestra vida totalmente, porque ya no somos nosotros. Es Jesús. ¿Qué haría Jesús? Yo me acuerdo que traía una imagen yo en mi celular, en mi computadora y en todos lados. Apenas lo abría y decía, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Yo le pregunto hoy, ¿qué haría Jesús? El bien. Lo simple. Creer. ¿Qué haría Jesús? Cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué está haciendo usted pensando? ¿Qué está haciendo usted razonando? ¿Qué está haciendo usted esperando que pasen cosas? ¿Y sabe por qué no pasan las cosas? Porque no está haciendo nada. ¿Quiere que pase algo? Cante, levante las manos, ore, pídale a Dios. ¿Quiere que pase algo? Vaya a la palabra, ahí le dice qué hacer. ¿Quiere que pase algo? Perdone. ¿Quiere que pase algo? Sea amable con la gente. ¿Quiere que pase algo? Sea feliz y deje a la gente ser feliz. Hermano, le digo algo. El apóstol Pablo estaba cansado, que no entendían la simplicidad del evangelio. ¿Y qué era eso? Estar con Jesús crucificado todo el día, todo el tiempo. Así de simple. ¿Quiere ser un verdadero cristiano? Niéguese a usted todos los días. Si su esposa le grita, sonríale. Si su esposo le dice, qué fea comida, dígale, y eso que hoy le eché más ganas que ayer. No te preocupes, la de mañana va a estar mejor, gordo. Hermano, hermana, no le escupa la comida y se la dé. Eso es el evangelio. Eso es verdad, cosas prácticas. Que usted se levante hoy, salga y diga, muy bien, con quién tengo algo pendiente? ¿Verdad? ¿A quién le tengo que dar un abrazo? ¿A quién le tengo que pedir disculpas? Saliendo, vaya con el hermano Adán y dígale, hermano, se le ha rayado un montón de veces, perdón. El del estacionamiento, perdóneme, no vuelve a pasar. Vaya al Oxxo, cómprele una coca, tráigasela y dígale, tómesela, porque siempre está allá afuera asoleado. Usted llega desde las 8 de la mañana, se va hasta las 4 de la tarde y todavía me aguanta.
¿Por qué me aguanta? Porque el hermano no se cuestiona, Dios, ¿por qué? ¿Por qué son así con malos? No, el hermano se cuestiona y dice, Dios, te amo, vámonos. Y el jueves son las 5 de la tarde y ahí está afuera barriendo para recibirlo en un sol bien feo. Y todavía llega usted y huele bien feo a sudor el hermano Adán. Eso es el evangelio. ¿Y sabe qué nos va a llevar al poder de Dios? Vivir esas cosas simples. Póngase de pie esta tarde. Ya voy a cerrar esto como si fuera a acabar. Gracias, Señor. Ahí donde está, levante sus manos. Dígale, Dios, perdón. Hable con Él y dígale, Dios, he pensado todo acerca de ti. Me he cuestionado muchas cosas y no he dejado que tú hagas tu obra en mi vida. Hoy yo sé que tengo que cumplir y hacer tu voluntad. Padre, hemos pecado contra ti. Hemos decidido lo que pensamos. Hemos escuchado personas hablar mal de ti, de tu evangelio. Y hemos aceptado que no es correcto lo que estamos viviendo. Pero hoy entendemos que no es a causa de ti, Dios. Es a causa de los errores, de todo aquello que nosotros no hemos activado en nuestra vida. Hemos querido hacer el evangelio tan difícil y tú nos llevas, Dios, a vivir un evangelio real, práctico, fácil, verdadero. Dios, hoy hablaste en nuestro corazón, a nuestra vida. Llévanos a poder cumplir y vivir lo correcto. No lo que pensamos que está bien, no, lo correcto. Hoy nuestro espíritu se conecta a tu espíritu, Dios. Y que sea tu espíritu dándonos discernimiento de qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. Y déjame decirle algo, hermano, si el Señor le habla hoy, pone un sentir en su corazón, hágalo. No deje, no desperdicie lo que Dios quiere hacer en usted. Valore aquello que está poniendo en su corazón que tiene que hacer. Es porque Él está hablando. Escuche su voz. Sea fuerte. Lo que tenga que hacer, usted tome la decisión hoy de hacerlo. Porque el Señor va a seguir haciendo y cumpliendo en su vida si usted hoy hace aquello que le pide que haga. Puede ser lo más difícil, pero al momento de hacerlo, lo va a hacer fácil. Porque acuérdese que no son sus fuerzas, no es su inteligencia, no es su sabiduría, es la sabiduría de Dios, es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.